presentación buscamos informar sobre el comportamiento que ha tenido el empleo durante este último semestre. Para ello, se realizó una investigación en el DANE y otras fuentes secundarias. Nuestra idea es que a través de los datos recolectados logremos identificar patrones de comportamiento que nos ayuden a predecir situaciones futuras. Teniendo en cuenta que nuestra problemática sobre el comportamiento del empleo, las principales variables en las cuales nos enfocaremos son estrato social, edad, rama de actividad, departamento, profesiones y si está empleada o no. Dependiendo de esto, se le dará un valor de 1 u 80. Con el fin de dar respuesta a nuestra definición del problema, se identificaron 4 tipos de preguntas. La primera son las descriptivas. En estas se busca identificar cuál es la media de edad de las personas y cuántas se encuentran empleadas o desempleadas teniendo en cuenta el sexo. La segunda son las exploratorias. En estas se busca identificar cuántas se encuentran empleadas teniendo en cuenta el departamento, la rama de actividad y el estrato social en el que se encuentran. Las terceras son las inferenciales y por último se encuentran las predictivas. Estas buscan identificar cuál es la probabilidad de encontrar un empleo y qué tan afectada se vería por otra variable. Para responder la primera pregunta descriptiva que nos realizamos, identificamos que la función más adecuada era la de min. Con esta empleamos dos variables, la edad y la de empleada, teniendo en cuenta que el número 0 es la que contaba la gente desempleada. Identificamos que la media es de 40 años. Teniendo en cuenta la segunda pregunta realizada, se identificó que la función a utilizar es lenta, puesto que esta sirve para calcular el número de elementos. El resultado fue que 269 mujeres están empleadas y 244 hombres tienen empleo. Para resolver la primera pregunta exploratoria, usamos la función table. En esta encontramos las variables departamento y empleada. Tal y como se identifica en la gráfica, el departamento con mayor cantidad de personas empleadas es Antioquia y de personas desempleadas es el departamento del Meta. Para solucionar la segunda pregunta exploratoria, se siguió usando la función de table con el fin de identificar la cantidad de personas desempleadas y empleadas, teniendo en cuenta las diferentes ramas de actividad que se desarrollan en el país. Con el fin de dar respuesta a la última pregunta, se identificó que la función a utilizar era tabla. Eso nos permite comparar dos variables, la cual es la de estrato y empleada, y nos permite cuantificar la cantidad de personas que se encuentran en cada una de ellas. Para realizar la regresión lineal de nuestro conjunto de datos, en primera instancia se hace un resumen numérico de cada variable que se trabajará. Luego se realiza el test de normalidad para verificar si los datos cumplen con los supuestos que exige la teoría. Se identifica que estos no cumplen, pues dan muy baja correlación entre variables. Luego de realizar la prueba, y a pesar de que no se cumple la norma de regresión, se pasa a construir una matriz de correlación entre las diferentes variables. Con el fin de tener una visión más clara de la correlación, se realiza un gráfico de dispersión por cada variable. Por último, hacemos la construcción del modelo de regresión múltiple teniendo en cuenta que la fórmula es datos.lm. Tal como se puede ver, no hay ninguna correlación entre las variables tratadas, las cuales son edad, estrato, ingreso y tiempo. Eso se debe a que los coeficientes son demasiado pequeños para poder dar una correlación adecuada. Para realizar el árbol de decisión de nuestro conjunto de datos, aplicamos los 3 pasos que se pueden ver en su pantalla. Eso nos brindó el resultado de un árbol de decisión, teniendo en cuenta que la principal variable es la de ingreso. De ingresos empiezan a desprender el resto de variables tales como edad y tiempo, que lleva a la persona empleada o desempleada. Para realizar el clúster de nuestro conjunto de datos se tuvieron en cuenta diferentes pasos. El primero es un conjunto de datos numérico, identificando cada variable. En segunda instancia se creó un nuevo conjunto de datos llamado newDE.
Después, eliminamos algunas de las variables que no requeriremos, tal como lo es la edad en este caso, del nuevo conjunto de datos que creemos. Del cuarto, con la función de head, miramos los encabezados de los datos que tenemos en cada conjunto. En el quinto paso se hace una nueva variable llamada KC. Esta resumirá el vector del clúster, teniendo en cuenta que serán 3 tipos de clúster los que trabajaremos. Al final nos dice que hay una probabilidad de funcionar del 89%. En este momento pasamos a realizar una tabla, la cual muestra los datos del conjunto teniendo en cuenta la variable edad. Y por último hacemos cruce de variables, ingreso y tiempo, que como resultado dará a conocer el clúster que se puede evidenciar en la pantalla. Para encontrar el número de clústeres óptimo que tiene nuestro conjunto de datos, primero se buscó visualizar a través de la función head la cantidad de datos que se tenía. Luego se creó un nuevo conjunto de datos teniendo en cuenta la función withplot. Teniendo en cuenta lo realizado y el nuevo conjunto de datos creado, se identificó que el número de clústeres óptimo para nuestro conjunto de datos es de 3. Por último, realizamos una tabla en la cual se identificó la cantidad de clústeres óptimos para al final brindar una cantidad de datos de cada una de las variables manejadas durante el trabajo. Para realizar el teorema de Bayes en nuestro conjunto de datos, nos preguntamos cuál es la probabilidad que un administrador de empresas que se encuentra empleado en este momento. El resultado fue que el 42% en este momento está empleado. Una probabilidad factible teniendo en cuenta que en menos de un mes ingresaremos al mercado laboral. Para todo esto se tuvieron que crear diferentes conjuntos de datos teniendo en cuenta una base principal para poder sacar la probabilidad de cada una de ellas. Para aplicar Naive Bayes en nuestro conjunto de datos, lo primero que hicimos fue crear un nuevo conjunto al cual llamamos X, para que después, a través de la función Naive Bayes, se identificara la probabilidad que tenía cada variable de nuestro conjunto de estar empleada o desempleada, es de tener en cuenta que la variable empleada es la independiente.